A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Tengo 46 años, me llamo Florent Claude Labrouste y detesto mi nombre de pila. Creo que procede de dos miembros de mi familia a los que mi padre y mi madre, cada uno por su lado, querían honrar. Y es lamentable porque por lo demás no tengo nada que reprochar a mis padres. Fueron excelentes en todos los sentidos. Hicieron todo lo posible para darme las armas necesarias en la lucha por la vida. Y si al final he fracasado, si mi vida termina en la tristeza y el sufrimiento, no puedo culparles a ellos, sino más bien a una desventurada serie de circunstancias de las que tendré ocasión de hablar y que incluso constituyen, a decir verdad, el objeto de este libro. No tengo absolutamente nada que reprochar a mis padres, aparte de esa nimiedad, ese molesto pero nimio episodio del nombre. No solo me parece ridícula la combinación Florent-Claude, sino que me desagradan sus dos elementos. En suma, considero mi nombre un fallo garrafal. Florent es demasiado blando, demasiado próximo al femenino Florence, en un sentido casi andrógino. No se corresponde en absoluto con mi cara de rasgos enérgicos, agresivos en algunos ángulos, que a menudo ha sido considerada viril, por lo menos por algunas mujeres, pero de ningún modo, ni por asomo, el rostro de un pederasta botticelliano. Para no hablar de Claude, que me hace pensar insistentemente en los Claudets, y en cuanto oigo pronunciar ese nombre en el acto me viene a la memoria la imagen espantosa de un video vintage de Claude François reproducido en bucle en una velada de maricas viejos. Buenas noches, bienvenidos a la República de las Letras. En esta noche en la que nos hemos convocado para conversar sobre un librito más. Creo que esta es la cuarta. Tercera. Quinta, tercera. Tercera. Oteiza ven. Sí. Oteiza nosotros. Ampliación del campo de batalla, sumisión. Ah, no. Y las partículas elementales también. La no cuarta hicimos las vez. partículas elementales. Sí, hicimos las partículas elementales. Yo sí sé que estaba en la ampliación de campo de batalla. Sumisión no estaba. Bueno. ¿Sumisión no estaba? No, yo no estaba. Bueno, tú no estabas. ya todos se dan cuenta que estamos hablando de Javier Marías. No, Michel Houellebecq, Serotonina, un libro, bueno, ya lo vamos a explicar, un libro donde en esto es extraordinariamente parecido al otro, al que se me olvidó, al último que leímos. A Sumisión, sí. En este diálogo tan brutal entre la condición particular y la vida particular completamente destruida, ¿no? La falta de expectativas, de ilusiones. Después vamos a comentar por qué. Aquí tengo la foto del matrimonio de Houellebecq. ¿Tiene una novia japonesa? No, una esposa japonesa. Por favor, ahora lo que lo entiendo todo. Una joven que lo fue a entrevistar. Ahora lo entiendo todo. Yo no sabía ese dato. Se llama Keiko. ¿Qué? No. O se llama Yusu. La ¿Cómo novia se llama la de acá? japonesa, Yusu. que en el libro tiene importancia. Por supuesto. Entre todo eso y la descripción apabullante de la decadencia, no sé cómo llamarlo, de Occidente, de Europa, del capitalismo, el anuncio profético de la caída del capitalismo, pero sin que haya nada que lo reemplace. En fin, algo por el estilo. Como cada noche ya han escuchado las voces de Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas noches, querido, te echaba de menos en la República. Es verdad, había estado en comisión de servicio. Eso te pasa por ser parte del poder ahora, pues, ¿viste? No. Y Alberto Mayol, ¿cómo estás, Alberto? Porque el poder importa. La comezón del servicio. Eso, la comezón del servicio, claro. Claro. Tuve que ahí llenar mi formulario. Esas cosas de pero has vuelto a nosotros. De las que el vicedecano sabe bastante. Y uno pasa, claro. El memo, ¿viste? Por el eso, formulario. Claro. Por eso yo no soy parte del poder y me voy por 3 semanas. Mira. Así es la gente, pues. Mira, aquí hay gente, claro, hay gente que, pero es que la sabe hacer. Hay ¿no? cosas que el dinero sí puede comprar. Diría Carlos Peña.
Claro, ¿Es verdad? en general, con dinero se puede, ¿eh? Sí. O Sí. con crédito, de hecho. Para los Bueno, demás está más cerca. Sí, yo De he hecho. comprado muchas cosas de crédito. Sí. Lo malo es que ese afán de recordártelo. Ese es verdad. Eso los bancos te llaman. Bueno, vamos a ir a serotonina. Porque problemas de plata él no tenía, No, pero tenía un montón de otros No, problemas. bueno, ¿quién es este señor? Ya lo escribió, 46 años, funcionario público, ¿sí? Sí. Eh, pero un funcionario público contratado, extraño. extraño, sí, Agrónomo. pero bueno, contratado por un ministerio, Claro. el Ministerio de Agricultura, que podría parecer una persona normal, muy, muy, muy gustoso de las mujeres, pero al mismo tiempo una persona muy atribulada que empezó a consumir una sustancia que se suponía que era para resolver sus problemas depresivos, que se llama serotonina, que se la tomaba muy... No, po. Serotonina era lo que producía la sustancia Perdón, que sí, tomaba. se llamaba, espérate, la sustancia está acá en el primer párrafo... Captorix. Captorix. Sí. Sí, sustancia... Después de 2 o 3 cigarrillos toma un comprimido de Captorix con un cuarto de vaso de agua mineral, normalmente Volvic. Eso era lo que tomaba, lo cual le producía un aumento de la serotonina y como consecuencia de eso su vida era más abordable. Sí, soportable. abordable. Pues feliz claro. nunca fue. No, feliz no. Y su O sea, líbido él fue se con- caía por completo. Fue Exacto. feliz durante algunos años. ¿Qué era el problema? Como yo, finalmente? sí. Pero el problema es que esto le provocaba algunos otros efectos indeseados. Precisamente el indeseo era uno de los efectos indeseados, ¿no? La falta de líbido. Y en alguien que tenía muy, muy presente la figura de las mujeres, bueno, esto se empieza a convertir en una dificultad y a gatillar una serie de procesos que tienen que ver con la evaluación crítica de su presente, con la vuelta al pasado, con la búsqueda, en fin. Y el mundo. Y el mundo. Mientras además, la sociedad se está cayendo, ¿no? En la decadencia. Esto es a grandes rasgos lo que empieza diciendo este libro, como para compararlo con otros protagonistas de otros libros de Houellebecq, como que da la impresión de que siempre es más o menos el mismo y de que el mismo es más o menos él, ¿no? Sí. Pero bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Claro, esto parte en... Él se compró hace unos años una casita, el agrónomo, una casita en España, en un balneario, ¿ya? Típica compra de noreuropeos fundamentalmente para ir a buscar mujeres y drogas y toda clase de placer. Y sol. Y sol. Y luego de un tiempo descubre que en realidad ahí no va a pasar nada, que él no es capaz de participar del mundanal ruido y lo único que hace es que entonces invita a su novia japonesa con la cual tiene una relación bastante a distancia y sin ningún compromiso emotivo aparente. La novia japonesa que tarda 4 horas en maquillarse y toda clase de cosas para jamás perder su piel completamente blanca, resulta siendo, luego de un descubrimiento de algunos Vladivideos, resulta ser una mujer bastante activa en lo sexual, liberal en sus conductas, libertina incluso en el Así sentido más Clásico. estrictamente clásico. Sí, y de un tal marqués que anduvo por allí preso incluso en la Por causa de lo mismo. preso incluso por causa de lo mismo en la famosa cárcel de la Bastilla. Bueno, entonces esta muchacha, él dejó unos videos un poco aterrorizantes. Igual. O Sí. sea, cuando tú ves que Incluía zoofilia. claro, cuando sí que uno puede tolerar que haya muchos hombres a su alrededor y que todos más o menos descarguen a la vez. Pero El gangbang no fue lo que le molestó. No, claro, los animalitos. pero los animales fue un poquito duro para el muchacho. Y el hombre entonces sale literalmente, renuncia a su trabajo y empieza Y sale arrancando. un peregrinar, por decirlo así. Ahora, convengamos, queridos, que Houellebecq deja la masculinidad en todos sus libros, por el suelo. Y no es capaz de enfrentarse a la japonesa y decirle, no quiero más, muchas gracias, hasta luego, sino que decide desaparecerse. Desaparecerse, renunciar al trabajo, Sí, desaparecer. entregar el departamento, desaparecerse. Sí. Básicamente por no decir, no, muchas Lo- gracias. Lo que pasa es concepto que desaparecer. sí, lo que pasa es que nuestro protagonista no lo dice con esas palabras, pero uno tiende a ver que considera que el pene es el motor de la historia, ¿no? ¿Y tú crees que por eso se deprime?
Es que no le funciona, po. Pero ¿tú crees que esa es la razón por la que está deprimido? O sea, yo creo que es un tipo con su masculinidad destruida, ¿no? Por varias razones. Lo del pene estoy diciendo en un sentido muy literal, pero es representativo de muchas otras cosas. Y una de las consecuencias que eso tiene es que no sabe enfrentar los problemas adecuadamente. Es verdad. Y claro, ninguno, al no porque haber hay problemas de varios tipos en el libro. Problemas de varios tipos. Además, siempre sobre la base de juzgar al resto. O sea, una de las cosas magistrales que tiene el libro, de hecho yo no lo pasaría por algún tipo de manual de prácticas políticamente correctas, ¿no? Es su manera de juzgar a todo el mundo, ¿no? Pero es que eso es Houellebecq también. A las españolas, bueno, a las mujeres en general, a las españolas, a las francesas. A los trabajadores públicos, a los trabajadores privados. Ahora, la gracia de este tipo es que en realidad se le considera un ultraconservador, pero al mismo tiempo en realidad con su cinismo, el cinismo normalmente tiene un potencial crítico muy grande, por tanto no es muy pro nada. Es un cinismo que, claro, que al final tú te rindes ante la evidencia de un mundo que circula como quiere circular y tú no puedes hacer nada, y en eso hay cinismo y conservadurismo. Pero al mismo tiempo nada tiene valor realmente y en eso no hay conservadurismo. Entonces, en esta devaluación del mundo, que tiene mucho que ver con el mundo actual, puesto muy bien esto en la adicción, en la necesidad de disparar, en la necesidad... Pero es puro egoísmo. Sí, bueno, es un narcisismo. Sí, pues puro egoísmo. Enorme. Porque, digamos, contemos que este narcisismo lo lleva en algún momento a considerar matar el hijo de su ex. Para ver si ella puede volver con él en medio de la soledad que la abrumaría, y la dado el hecho. Claro. Y considera, bueno, si matamos a este niñito de 4 años. Sí. ¿Qué tanto? No pasa nada. Lo único malo es fuerte. que estas cosas generan mucho impacto cuando se trata de niños, dice. Claro. Sí. Esa es más o menos su filosofía, ¿no? Oye, quiero hacer, a propósito que hablamos Sí. de la desaparición, que nos mandó en nuestro sistema de mensajería que nosotros mismos desarrollamos. Interno, en nuestra intranet. Interno, Sí. ya, nos mandó Omar Sarraz, que no pudo participar en el programa de hoy. Que no es WhatsApp por si acá, ni Telegram, ¿ah? No, No, es nuestra intranet. cosa- Nosotros estamos a otro nivel. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, por si a alguien le interesa, dice Omar, para el programa de hoy, el tema de la desaparición voluntaria aparece en el cuento Wakefield de Nathaniel Hawthorne, escritor norteamericano del siglo XIX, y fue elegido por Borges en una antología de los cuentos preferidos de varios escritores argentinos. Lo que significa que Borges inventó eso, porque evidentemente no creo que haya estado en la antología claro. de los cuentos argentinos. Sí. El mismo tema fue tomado de este cuento por Paul Auster en su novelita Fantasmas, una de las que compone la trilogía de Nueva York. Wakefield es un gran cuento y con un final perfecto. Y La debo recomendación decir- literaria de Omar Sarraz, Siempre En con mi- su apabullante erudición literaria, ¿ah? por supuesto. Pero en mi Sí. locura constante me Sí. pasó que llegué a esa parte donde él decide desaparecer y yo, déjà vu. Ya leí este libro y no lo sabía, no puedo haber leído, buscaste. no puedo haber leído este libro porque no acaba de salir. Entonces no es. Y después de un rato de persecución interna, me acordé que en la última novela de Carla Weffelbein también hay un personaje que pero esa no desaparece. leímos acá, po. No creo, yo lo leí porque la entrevisté, pero sí, pero me pasó mira. eso. Y está súper, en esa novela también está súper bien trabajado la idea de la desaparición. La desaparición voluntaria. Sí. Bueno, música. ¿Quién Ya, quiere po. partir? Todos me miran a mí, ¿por qué? Miran a mí. Pero yo quiero decir por qué miramos a Alberto. ¿Y por qué? Hace 5 días atrás, 5 días atrás. en una noche como esta, como si fuera esta. Como Pero si no fuera es esta, esta. pero no es esta, porque es sábado, pero el lunes pasado, Sí, ¿sí? sí. Alberto Mayol estuvo de cumpleaños. ¿Y pasó Cierto. su cumpleaños celebrándolo republicanamente? Nuestro querido compañero Alberto Mayol, funcionario público de 46 años, recién cumplido. No, ese es otro. perdón, me 43. confundí. No, feliz cumpleaños, compañero. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Así que tienes de cumpleaños puedes abrir los fuegos con la canción. Ya. Entonces, Sí. yo, pensando en esta cosa de la gente que está abrumada, abúlica, de alguna manera cuya personalidad está abolida, Sí. pensé en música para drogas fuertes. Antes las drogas eran bien rockeras y ahora las drogas son bien depresivas. Hay Sí. cambios entonces en la música y hay poca música, salvo el pop británico, que en sí mismo es una especie de letargo inusual. Pero tomé la decisión de ir a las cosas más lisérgicas y qué sé yo, pero no tanto tampoco, porque no me gusta Sí. lo lisérgico. Entonces encontré Where is My Mind,
de Pixies. Perfecto. Que además es lo que se podría preguntar perfectamente al Que personaje. es lo que me parece que todo el rato se está preguntando el pobre personaje Florent. Pobrecito. Vamos a eso. Llegados a este punto, quizás sea necesario que haga algunas aclaraciones sobre el amor, destinadas sobre todo a las mujeres, porque ellas comprenden mal lo que es el amor en los hombres. Están siempre desconcertadas por la actitud y el comportamiento masculinos y a veces llegan a la conclusión errónea de que los hombres son incapaces de amar. Rara vez perciben que esa misma palabra, amor, describe en el hombre y la mujer dos realidades radicalmente distintas. El amor en la mujer es un poder generador, tectónico. Cuando el amor se manifiesta en la mujer es uno de los fenómenos naturales más imponentes que la naturaleza puede ofrecernos contemplar. Hay que considerarlo con temor, es un poder creativo del mismo tipo que un temblor de tierra o un trastorno climático. El origen de otro ecosistema, otro entorno, otro universo. Con su amor, la mujer crea un mundo nuevo. Pequeñas criaturas aisladas chapotean en una existencia incierta y de pronto la mujer crea las condiciones de existencia de una pareja, de una nueva entidad social, sentimental y genética, cuya vocación es efectivamente eliminar todo rastro de los individuos preexistentes. La esencia de esa nueva entidad es ya perfecta, como lo había advertido Platón. En ocasiones puede adquirir la complejidad de una familia, pero es casi un detalle, al contrario de lo que pensaba Schopenhauer. La mujer de todos modos se entrega por completo a esta tarea, se abisma en ella, se consagra en cuerpo y alma, como suele decir, si por otra parte no hace en realidad la diferencia, esa diferencia entre cuerpo y alma no es para ella más que una disputa masculina intrascendente. Sacrificaría sin vacilar su vida a esta tarea que en realidad no lo es, porque es la manifestación pura
de un instinto vital. El hombre, en principio, es más reservado. Admira y reserva y respeta este desenfreno emocional sin comprenderlo plenamente. Le parece extraño complicar tanto las cosas. Pero poco a poco se transforma. Poco a poco es absorbido por el vórtice de la pasión y de placer creado por la mujer. Más exactamente, reconoce la voluntad de la mujer, su voluntad incondicional y pura, y comprende que esta voluntad, aunque la mujer exige el homenaje de las penetraciones vaginales frecuentes y de preferencia cotidianas, pues son la condición normal para que se manifiesten, es una voluntad en sí absolutamente buena en la que el falo, centro de su ser, cambia de estatuto porque se convierte a sí mismo en la condición de que sea posible manifestar el amor, ya que el hombre apenas dispone de otros medios y merced a este curioso desvío de la felicidad del falo, pasa a ser un fin en sí mismo para la mujer, un fin que no tolera casi restricciones en cuanto a los medios empleados. Poco a poco, el inmenso placer que procura la mujer modifica al hombre, que le otorga agradecimiento y admiración. Su visión del mundo se ve transformada, de manera imprevista accede a la dimensión kantiana del respeto, y poco a poco llega a contemplar el mundo de otra forma. La vida sin una mujer, e incluso precisamente sin esa mujer que le proporciona tanto placer, se vuelve realmente imposible y se asemeja a la caricatura de una vida. En ese momento, el hombre empieza en verdad a amar. El amor en el hombre es, por tanto, un fin, una realización, y no, como en la mujer, un comienzo, un nacimiento. He aquí lo que se debe considerar. Ese que ustedes decían, o que nosotros decíamos que era un nihilista, un desencantado, es para mí un romántico. Pero tenías razón, pues, Pato. Tenías razón antes de que él estaba deprimido porque no le funcionaba el pene, porque si él piensa que la única manera de expresar el amor hacia una mujer es a través de la penetración y no le funciona el pene, él no puede amar. Ya, pero Está espérate. frito. Pero esa además es la primera mitad del texto que tú leíste, porque en la segunda mitad él habla de cómo las mujeres se empiezan a erigir en figuras admiradas por los hombres. Y yo, antes de que llegáramos al final, que es un final que de alguna manera parece sorpresivo, así entre comillas, cuando leía a este tipo desencantado, pero que al mismo tiempo tenía a las mujeres como un elemento muy importante de su vida, ¿no? Y que luego, ante el naufragio completo de su vida, se va a buscar para atrás y empieza a buscar amores perdidos y amigos abandonados. Y uno dice, bueno, este tipo no tiene raíces, no tiene apego, no pertenece a ninguna parte, pero al mismo tiempo te da la impresión que todo eso que parece ser la expresión de la falta de apego y de raíces es la búsqueda desesperada en medio del vacío, ¿no? Y uno se empieza a preguntar entonces si efectivamente el tipo es así o precisamente es una consecuencia de lo contrario, ¿no? Hay algunos textos, por ejemplo, que describen a los pesimistas como optimistas desencantados. Se lo leí alguna vez a Sábato. Y creí ver en el protagonista del libro a esa persona. Y me di cuenta que probablemente todo aquello sobre lo cual él trata de mostrar desapego es precisamente aquello que o le importó demasiado o que de alguna manera le sigue doliendo o le sigue importando y por eso actúa como actúa. Yo creo hipótesis temeraria, lo sé, pero la pongo a disposición de la comisión. La tuya y dos más. Creo que sí, pero no, porque yo creo que es el camino al revés. Yo creo que él vive su vida teniendo esta distancia con el mundo y con las relaciones. Entonces no es un tipo que construye relaciones, y si uno piensa en las dos mujeres que él constante lo fantasmean y sobre los que él constante vuelve, él cuenta cómo las perdió por una imbecilidad. O sea, las perdió básicamente porque le fue infiel, no porque se haya enamorado, sino porque tuvo una calentura y se acostó con otra mina y chao, se acabó la relación. Entonces, mi lectura de tu hipótesis sería que él hace el camino inverso. O sea, él cree que no le importa. Él vive en el mundo pensando que es distanciado y que todo es muy cínico, que nada tiene mucho sentido y que incluso las relaciones son poco relevantes. Pero cuando está llegando al espacio del vacío, lo que empieza es a tirar manotazos como un loco para ver de qué se puede agarrar. Y quizás probablemente en ese último momento en donde se da cuenta que todo lo que tenía para agarrarse eran un par de relaciones que habían sido significativas. Sí. Solo para agregar algo antes de darle el pase-gol a Alberto. Yo dificulto que haya muchos escritores contemporáneos que le dediquen tantas páginas y tantas novelas a hablar de amores imposibles. A mí se me despertaron muchas hipótesis con el Pero libro. Estoy bien atribulado. Entonces, por ejemplo, y eso no lo diferencia mucho un cantante de bolero mexicano. Bueno. Aunque en otro tono, ¿no?
Me acordé de Luismi. La semana pasada, la chica del bikini azul. La semana pasada cenamos escuchando a Luismi. No. Fue una gran experiencia. Una historia sobre Luismi muy interesante. Fue una gran Nombre, experiencia. por favor, el nombre del restaurante para no ir nunca más. ¿Eh? No, vamos a volver muchas veces, tú lo sabes. Ah, ese mismo. Wow. Oye, mira, a mí me pasan varias cosas. Primero, como que Houellebecq es la continuación en forma de escritor del personaje de Camille Meursault. Pero Meursault, del extranjero, ya no es el hombre como distanciado posguerra, sino que es este sujeto que al mismo tiempo está distanciado, pero está distanciado no porque el mundo está destruido, sino porque él está destruido. Uh-huh. Y hay una dosis de desesperación. En Meursault no hay desesperación alguna. Por eso no llega a ser existencialista. Claro, exactamente, porque él nos está cuestionando la existencia en grande. Sencillamente su propia vida ya no da cuenta, no permite pagar la cuenta de su propia biología, digamos, ¿no? La mente no es capaz de soportar en el caso de Houellebecq, los pocos kilos de peso que tiene. Uh-huh. Aunque está subiendo de peso. Que le falta le hacía unas cazuelas, pero el matrimonio siempre ayuda en eso. Pues yo pensé que Florent. Segundo detalle muy importante. Él escribió este libro justo durante el proceso que condujo su matrimonio con una japonesa. Sí. La primera personaje es una japonesa que lo engaña y él encuentra videos pornos de manera... La diferencia es que aquí, en el libro, él se va y no puede resistirlo. Pero espérate, ¿tú dices que el libro lo escribió antes de casarse? Sí, ¿Qué habrá pensado la novia proceso. Japonesa de esta japonesa de Yusu? Es bien llamativo. Pero eso que no es ponerse a la defensiva. Creo que siempre es bueno que las esposas de escritores no lean los libros. O sea, novelista francés casado con japonesa que escribe un libro sobre una japonesa que lo abandona porque él encuentra videos porno donde tiene sexo con varias personas y con animales. ¿Cómo lo escribirían ustedes psicológicamente eso? ¿No es como escribir la profecía autocumplida? No sé. Como exorcizar lo peor que te podría pasar en esa relación que está comenzando. Ya sé lo que va a pasar en esta relación, así que lo voy a escribir. Y tú no entiendes al otro, entonces estás asustado de que pueda hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. O tal vez ya pasó y la diferencia es que él lo perdonó en la vida real, pero lo que no perdonó, esa es la otra alternativa. Como Dorian Gray, lo que no ocurrió en la vida real quedó en el cuadro. Ahora, ojo, porque independiente de la relación con Yusu, que es esta mujer, la novia japonesa, él habla bastante mal de los japoneses a lo largo de todo el libro. Sí. Pero habla mal de todo. También es cierto, eso es cierto, pero además dice que al personaje le quedaba muy bien tener una novia japonesa porque la gente alrededor pensaba que él era muy sofisticado porque tenía una novia japonesa. Exactamente. Oye, ¿sabes lo que sería divertido? Hacer una lista de las referencias de Houellebecq a distintos grupos, y poner aquí, de acuerdo, desacuerdo. Podríamos hacer una encuesta. Holanda es una empresa, ¿de acuerdo? Desacuerdo. El cuestionario Houellebecq. O sea, vamos en todo el mundo. Y si el que saca 100 puntos es fascista. Sí. Oye, está buenísimo. No, la pregunta difícil es ¿con cuáles estaría en desacuerdo uno? Ahora, a mí me pasó también que a ver, Houellebecq es uno de los tipos que en ese sentido, la estructura literaria de Houellebecq es normalmente débil. O sea, las novelas no cumplen como los requisitos que el experto literario, yo no manejo todos los requisitos, pero algunos, y efectivamente son libros raros. Son libros cuya estructura es como la forma de presentación del problema, muchas veces reflexiones o diálogos demasiado largos y complejos, que siempre, naturalmente, esas cosas aparecen forzadas en la literatura. Sí, claro. O sea, uno trata de plantear en la literatura las cosas con diálogos simples y que el problema sea complejo. Aquí aparecen unas reflexiones, normalmente hay mucho de ensayo dentro del mismo libro, eso no es frecuente en la narrativa. Entonces, y eso es un déficit narrativo, ¿ya? Entonces, hay muchas formas de acortar el camino de cómo plantear las cosas, y muchas veces Houellebecq lo toma, y eso para los que son puristas, por ejemplo, Nabokov considera que todas esas cosas son cosas espantosas. Me he leído las clases de Nabokov, entonces, efectivamente dicen, no, esa cuestión, típico que el tipo que pone una carta que llegó y cuenta una peripecia que aconteció en otro lugar y cambia todo lo que ha pasado. Poco elegante. Pucha, no sabía escribir, compadre. Carece de recursos. Claro, puso una carta, ordinario, pifias. Es como en el cine que explicar todos los diálogos. Exacto. Y el malo no se entiende por qué lo va a matar, entonces lo explica cuando lo va a matar.
Horrible. Bueno, Es como echarle aceite de oliva a la comida, ¿no? Al final todo sabe lo mismo. sin embargo, y salvemos entonces ahora a Houellebecq, sin embargo, tiene una gracia que es infrecuente en nuestra era. Normalmente cuando tenemos alguna clase de libro que habla sobre el yo, de Henry Miller para acá, lo único que aparece en el libro es el yo. Y hay muy poquito de lo externo. Normalmente no. Todos los libros de Houellebecq son, los que hemos leído al menos, son intensos en contenido como sociológico de sustrato o politológico. ¿Ah? Pero desde el yo. Sí, pero está ahí y es prudentemente razonable ese contenido, aunque parezca loco y demencial, es prudentemente razonable, efectivamente. Y uno dice, o sea, aquí estamos hablando, este libro está basado en una historia donde la agricultura francesa, como la española, la italiana, toda aquella agricultura tradicional, la chilena, ¿no? Todo, se está muriendo, ¿no? A pasos agigantados por la emergencia de la robótica por un lado, los tratados de libre comercio por el otro, ¿ya? Y las cosas que vienen baratas al tercer mundo, básicamente Argentina. Entonces, y está contando esa historia, y en el marco de esa historia, este funcionario, ¿ya? Del mundo agrícola, un tecnócrata del mundo agrícola, ¿ya? Deviene su historia, que es una historia de decadencia en medio de la solidez económica que le procuró esta tranquila vida y apacible vida de funcionario europeo. Y la herencia de los padres. Pero además tenía un buen sueldo y estaba súper bien pagado y nadie lo supervigilaba porque él era el que supervigilaba las cosas, ¿ya? Entonces está toda esta historia de trasfondo. Y las aventuras de los japoneses de élite que van a buscar a Europa vida sexual y novedades y qué sé yo. Entonces está toda esta historia tramada y todos esos personajes que son exóticos y extravagantes igual son posibles. Sí. Y eso no solo es posible, sino que son personajes probables en este devaneo, ¿ya? Y los pueblitos españoles playeros que armaron grandes estructuras inmobiliarias, vendieron muchos departamentos y ya nadie va, y qué sé yo, y quedan algunos turistas menores, como este tipo, en fin. O sea, todas esas historias están formidablemente narradas mientras está esta historia sobre el yo. Entonces a mí me parece interesante que el turismo sexual, la depresión, el mundo contemporáneo, ¿quién de nosotros no ha consumido un antidepresivo o ha hecho turismo sexual? Antonella, Patricio. Pancho Eas. O sea, en Tailandia. ¿Qué crees que voy a hacer estas 3 próximas Cada vez que semanas? Pancho Eas pide día administrativo, ¿para qué creen que ¿cierto, Pancho? Antidepresivo y turismo sexual, Sí, justo claro. los dos. Claro. Y yo después te voy a Turismo dar sexual como antidepresivo, también puede ser. Pero También. es que ya sabemos que no son compatibles. Po. No, pero ¿de qué estamos hablando? Oye, a la vuelta te voy a dar mi feedback respecto a lo que dijiste. Wow. O más bien, creo que tienes toda la razón. Pero, Con un pequeño detalle. lo único que realmente importa viene después del pero. ¿Mm? Sí. Antonella, ¿pones la canción o Pato? ¿Quién va? No sé. Lo que ustedes le hagan más felices, no sé. Bueno, hablando de felicidad, po, vamos a escuchar a Nora Jones con Happy Pills. Muy bien. Viene a Chile, Nora Jones. En diciembre, guachito Sí. perrito. Podríamos entrevistarla. Qué buena idea. Escuchemos a Nora Jones. En la sala ¿no? máster. ¿Te imaginas? Trying to pick up the pace, trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away, wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel? Oh, how does it feel to be you right now, dear? You broke
friends, trying to keep myself away from you, 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive, makes me feel like I took happy pills, and time stands still. How does it feel? Oh, how does it feel to be the one shut out? You broke all the rules. I won't be a fool for you no more, my dear. Please just let me go now. Please just let me go. Would you please just let me go now? Please just let me go. I'm gonna get you. Please just let me go now. Get you. Please just let me out. Gotta get you out. Gotta get you out. Gotta get you out of my head. Get out. He conocido la felicidad, sé lo que es, estoy capacitado para describirla, conozco también su final, lo que sigue habitualmente. Nos falta una sola persona y todo está despoblado, como se suele decir, hasta el término de despoblado es muy débil. Suena un poco estúpido siglo XVIII, no hay en él todavía esa sana violencia del romanticismo naciente. Lo cierto es que te falta una persona y todo está muerto. El mundo está muerto y tú mismo estás muerto o bien transformado en una figurilla de cerámica y los demás también son figurillas, un aislante perfecto desde los puntos de vista térmico y eléctrico. Así que ya absolutamente nada puede afectarte salvo los sufrimientos interiores emanados de la desintegración de tu cuerpo independiente, pero yo aún no había llegado a eso. Por el momento mi cuerpo se comportaba decentemente, lo único que ocurría era que estaba solo, literalmente solo, y que no extraía ningún goce de mi soledad ni del libre funcionamiento de mi alma. Necesitaba amor y un amor de una manera muy concreta. Necesitaba amor en general, pero en particular necesitaba un coño. Había muchos, miles de millones en la superficie del planeta a pesar de su tamaño moderado. Si te paras a pensarlo, es alucinante el número de coños que hay. Te da mareo pensarlo. Creo que todos los hombres han podido experimentar ese vértigo. Por otra parte, los coños tenían necesidad de pollas. Bueno, al menos es lo que los coños se habían imaginado. Feliz desprecio sobre el que descansa el placer del hombre, la perpetuación de la especie y quizá incluso la de la socialdemocracia. En principio la cuestión es solucionable, pero en la práctica ya no lo es, y es así como muere una civilización sin trastornos, sin peligros y sin dramas, y con muy escasa carnicería. Una civilización muere simplemente por hastío, por asco de sí misma. ¿Qué podía proponerme la socialdemocracia? Es evidente que nada, solo una perpetuación de la carencia, una invitación al olvido. Michel Houellebecq, Serotonina. Creo que yo también había marcado Qué buen párrafo. ese párrafo. Qué buen párrafo. Oye, ¿puedo...? Ahora, hasta que empieza a hablar de la socialdemocracia, todo eso se lo pasa a José Alfredo Jiménez y pasa... Y hace un bolero. No, claro, una ranchera. No sé si la parte de los coños, sí, pero No. sí. Oye, ¿puedo responder a mi...? Podemos cambiarlo por flor. Sí. Porque todo lo que dijo Alberto en el bloque anterior, estoy súper de acuerdo en términos del valor de Houellebecq. Te voy a contar lo que me pasa a mí como lectora. A ver. Me cae súper mal. Él. Me cae súper mal. Simpático, no tiene mucho. No, ¿y sabéis qué me pasó? Me pasó que mientras leía me acordé que me cayó súper mal Plataforma, me cayó súper mal las partículas elementales, me cayó bastante mal también el mapa y el territorio. Y yo no sé por qué estoy leyendo el cuarto libro de Houellebecq si me cae súper mal. Pero qué loco es lo que estás diciendo. Un novelista me cae mal. me cae mal su personaje, me cae mal desde donde se instala. Bueno, y sus personajes son mucho él. Sí, po. Pero aquí viene la parte. Yo creo que lo que me cae mal, porque lo entendí mientras tú lo explicabas. Gracias. A ver, Alberto. ¿qué cosa? Es como lo que me cae mal es este sentido de intrascendencia. De por qué estoy leyendo a este tipo que se ha armado, que no ha cuidado las cosas lindas que le han pasado en la vida, que se queja de todo, que sufre todo siendo un súper requete contra hiper privilegiado.
Entonces, como leer todo, y por eso toda la primera parte del libro me costó un montón, porque era como, oh, qué lata estar un rato con este tipo, no me cae bien. Y cuando el libro a mí me agarró y no lo podía soltar fue cuando está toda la parte con la parte agropecuaria, la parte de la crisis, la parte en donde sí aparece la trascendencia y aparece la crisis que va más allá de su crisis personal. Entonces, a mí como lectora lo que me pasa es que el rollo del tipo me da lata porque él mismo se creó ese rollo, no es víctima de la sociedad. Y sí me parece interesante el relato que hace cuando efectivamente sí existe una situación trascendente, crítica, política, social, que él describe de manera brillante. Claro, lo que pasa es que yo creo que lo que a ti te molesta, yo creo que es el corazón del mensaje de Houellebecq, que es el corazón no solo de su literatura, sino a mi juicio, y en eso yo creo que la gracia de Houellebecq es exactamente esa, es el corazón del mundo contemporáneo. O sea, el corazón del mundo contemporáneo es, ¿y sabes qué? Esto es así, y no se puede hacer nada. Para decirlo de una manera más política y como contingente, todo lo que no es esto se llama Venezuela. Ya, pero en esa lógica me cae mucho mejor Aymeric, que es su amigo, Sí, que está absolutamente devastado por un divorcio y por la crisis económica, porque Aymeric es el amigo agrónomo Exacto. que tiene ahí, que además es descendiente de la nobleza francesa, con una familia que llega hasta el siglo X, ha sido una cosa impresionante, y que va y se expone a sí mismo hasta lo más radical, defendiendo esa forma de vida. O sea, que probablemente lo que no tolero es la victimización del privilegiado. Eso es lo que me pasa, compañero. Claro, es que bueno, sí, es que eso tiene mucho, a ver, sí tiene mucho sentido. Lo que pasa es que efectivamente es desagradable cuando el tipo, uno ve detrás de esta pluma satírica una especie de culpable y no culposa conveniencia. Como que en esta forma de cinismo hay algo de revolución sin revolución. Esta especie de gigantesca apología de algo que no puede tener apología alguna. Entonces ese dolor, ese malestar lo que uno manifiesta, pero al mismo tiempo siento que de alguna manera Houellebecq porta el alma de una época. Sí, claro que sí. De una época, y creo que probablemente es de lo que más porta el alma de una época. Pero es muy millennial. Es muy millennial, pero o sea, a ver, si yo el otro día me compré un libro donde está Houellebecq, ¿ya? Un libro de puros correos electrónicos entre Houellebecq y Leblanc, que es otro intelectual francés, ¿ya? Y que además Houellebecq siempre dice que él no es intelectual. Entonces, pero Houellebecq se le acerca un día en un café a Leblanc, que lo odia y se odian, y le dice, te odio tanto que creo que debemos hacer un libro juntos. Igual es súper homoerótico. Y te voy a mandar un correo electrónico. Y tú me lo vas a contestas. contestar, y yo te voy a contestar, y todo lo que escribamos va a ser un libro. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero lo haremos. Ok. Porque te odio. Te odio, nos vemos, adiós. Entonces los correos así como, bueno, no te he escrito en 3 semanas porque estuve recibiendo el premio este otro y aquel, y estuve en una ceremonia muy importante con la reina de no sé qué, y estuve aquí, pero ahora estoy aquí escribiéndote, maldita sea. Y el otro contesta, bueno, yo la verdad tampoco te contesté porque estaba dedicado a esto. Es una cosa increíble, narcisismo, pero millennials con estilo, para decirlo de otra manera. No, claro, con nivel, pero quizás por eso probablemente hace más ruido, porque es un tipo extremadamente consciente Exacto. y con muchísimas herramientas. En fin. Oye, tercer bloque. Tercer bloque. Vamos a pedir una canción. Pero tenemos que antes saludar a Omar Sí, es verdad. y saludar a Clepsidra, José el Pedro mejor Alessandri, lugar del mundo. 94. José Pedro Alessandri, 94, salida del metro Chile-España, pasos y pasos, nada más. Allí mismo está Librería Clepsidra, y si usted entra a www.libreriaclepsidra.cl puede entonces revisar la existencia del libro, usar el carrito de compra, solicitar o llamar por teléfono o escribir allí mismo o usar las redes sociales, Instagram, Facebook, en fin, de Librería Clepsidra para poder obtener entonces los libros que usted necesita, y si no, preguntarle a Omar qué es lo que debe obtener. Es mejor que tener una idea uno tiene que delegarle a Omar la idea de lo que uno quiere leer. Es cierto. Es verdad. Omar sabe más. todo mucho Siempre mejor que funciona mucho nosotros. mejor. Sí, Es verdad, es cierto. Oye, ¿puedo leer a propósito de lo que estaba diciendo antes? por supuesto. De cuando la cosa se pone entretenida para mí, ¿no? A ver. Aquí cuando se enfrenta a su amigo Aymeric y hace todo Buen personaje, sí. buen personaje.
y están teniendo esta discusión, ¿cierto?, respecto a, bueno, está la crisis Ya. de los agricultores, Sí. especialmente de los lecheros, en este caso. El Meric tiene vacas en muchas hectáreas. Está yéndose al carajo. Y se está yendo todo al carajo por las razones que tú decías antes, ¿no? Pero aquí él se encuentra y de alguna manera ellos, a pesar de que son amigos de la universidad, no han querido hablar de esto. Y aquí llega un momento de crisis donde Meric está además con otro de los líderes de los lecheros de la zona. Desde el principio era evidente que teníamos que llegar a esto, desde mi primera visita, un poco más de 20 años atrás, cuando acababa de establecerse como agricultor y yo intentaba de una manera más banal emprender una carrera de directivo. Habíamos postergado esta conversación y ahora había llegado el momento. Y los otros dos se callaron con toda celeridad. Ahora la cosa era entre nosotros dos, entre él y yo. Aymeric aguardaba, con los ojos clavados en los míos, directo y cándido, y yo empecé a hablar sin ser plenamente consciente de lo que decía. Tenía la sensación de resbalar por una pendiente, era aturdidor y un poco repulsivo, como cada vez que te sumerges en la realidad, cosa que no sucede muy a menudo en la vida. Ya ves, dije, de vez en cuando cierran una fábrica, deslocalizan una unidad de producción, pongamos que despiden a 70 obreros, y eso es un objeto de un reportaje en la BFM. Se forma un piquete de huelga, queman neumáticos, hacen su aparición 1 o 2 políticos locales, en fin, es un tema de actualidad, un tema interesante, con imágenes impactantes. La siderurgia o la lencería son diferentes, se puede ilustrar la situación. Aquí, bueno, todos los años tienes a centenares de agricultores que echan el cierre. O que se pegan un tiro, intervino sobriamente Frank. Y luego sacudió la mano como para disculparse por haber hablado y volvió a adoptar una expresión triste e impenetrable. O que se pegan un tiro, corroboré. El número de agricultores ha disminuido enormemente en los últimos 50 años en Francia, pero todavía no ha disminuido lo suficiente. Aún hay que dividirlo por 2 o por 3 para llegar a los estándares europeos o a los estándares de Dinamarca o Holanda. Bueno, lo digo porque hablamos de productos lácteos. Si fueran frutas hablaría de Marruecos o España. Aquí hay un poco más de 60.000 productores de leche. Dentro de 15 años me temo que quedarán 20.000. Resumiendo, lo que quede en este momento con la agricultura en Francia es un enorme plan social. El plan social más grande en marcha en la actualidad, pero es un plan secreto, invisible, en el que la gente desaparece individualmente en su rincón sin ser nunca un tema para la BFM. Aymeric sacudió la cabeza con una satisfacción que me dolió, porque comprendí en aquel momento que él no esperaba otra cosa de mí. Esperaba solo la confirmación objetiva de la catástrofe. Y yo no tenía nada, absolutamente nada que proponerle aparte de mis absurdas fantasías moldavas. Y lo peor era que todavía no había acabado. En cuanto hayan dividido por 3 el número de agricultores, continué, ahora con la sensación de hallarme en el corazón del fracaso de mi vida profesional y de destruirme a mí mismo con cada palabra que pronunciaba, si al menos hubiera podido mostrar un éxito personal, si hubiera logrado hacer feliz a una mujer o por lo menos a un animal, pero ni eso siquiera. En cuanto estemos en los estándares europeos, aún no habrán ganado. Estaremos más bien en el umbral de la derrota definitiva, porque entonces estaremos realmente en contacto con el mercado mundial y la batalla de la producción mundial no la ganaremos. ¿Y piensa usted que no habrá nunca medidas proteccionistas? ¿Le parece totalmente imposible? El tono de Frank era extrañamente distante, ausente, como si informase de curiosas supersticiones locales. Absolutamente imposible, se dije sin vacilar. El cordón ideológico es demasiado fuerte. Y ahí está el momento de la verdad. Y ahí está el momento probablemente más político del libro y donde se instala el contexto de la crisis política social. Y ahí uno entiende por qué el personaje era agrónomo para poder explicitar ese discurso también. Es que, claro, yo estaba buscando aquí en mis archivos un textito de una época muy antigua. Acércate al micrófono, Mayor, porque te estamos perdiendo. Aquí me perdieron. Habías dicho antes de que empezara este programa que lo tenías claro. Claro, lo que pasa es que encontré... ¿Qué diría Freud al respecto? ¿Que lo del micrófono? ¿Sí? Sí. ¿Y que me alejé del micrófono? Sí. Freud diría... Cortisona. Cocaína. Diría cocaína. No se diría Sherlock. Bueno, yo creo que me recordó este libro, ¿ya? Un pasaje que yo encuentro formidable de un sociólogo llamado Max Weber, ¿ya? Que dice lo siguiente en 1905. ¿Ya? Nadie sabe quién habitará en el futuro esta jaula de hierro, que es lo que el mundo se ha convertido, según él señala, esta jaula de hierro. Nadie sabe si al cabo de este prodigioso desarrollo surgirán nuevos profetas o renacerán con fuerza antiguos ideales y creencias, o si más bien se perpetuará una petrificación mecanizada, adornada de una especie de agarrotada petulancia.
En este caso, los últimos hombres de esta cultura harán verdad aquella frase: especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón. Estas nulidades se imaginan haber alcanzado un estadio de la humanidad superior a todos los anteriores. Solo nos queda el puchero. Y la canción de Pato. ¿Queda mi canción? Sí, queda tu canción, Patricio. Pero yo creo que por el tiempo que queda con la canción habría que cerrar el programa, ¿no? Parece. No, todavía no alcanzamos. Perfecto. Sí. Bueno, un poco para poner así la tesis que tiraba en el segundo bloque, que Antonella estuvo parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo, claro. Vamos a poner El último romántico de Nicola Di Bari. Oh, la hemos escuchado varias veces. Es cierto. ¿Cuántas veces? Oteiza nos dirá. Oteiza. Mira, el 24 de marzo del año 2013, en el primer bloque... ¿Qué potencia? Sí, en Impresionante. fin. En Qué fin. buena. Podemos clasificar después los libros a partir de las canciones que pusimos. Oh, Estaría bueno ese interesante, ejercicio. interesante. Invertir el mundo. bueno, Sí. vamos a la canción. Hagamos un fondo de investigación. El último, sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Si me amas. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. Porque si es la rosa una rosa y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver dos seres que se aman besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros. Porque si es la rosa una rosa y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. La, 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 la. A partir de ese momento empieza a sorprenderme mi comportamiento. No le encuentro sentido y mi conducta comienza a apartarse claramente de una moral común y también de una razón común que yo creía hasta entonces compartir. Creo haberlo explicado suficientemente. Yo nunca había tenido una personalidad fuerte. No era de esas personas que dejan una huella indeleble en la historia, ni siquiera en la memoria de sus contemporáneos.
Desde hace unas semanas había empezado a leer otra vez, bueno, si se puede decir así. Había empezado, mi curiosidad como lector no era muy amplia, de hecho leía únicamente Las almas muertas de Gogol y no leía mucho, a lo suma 1 o 2 páginas al día y muchas veces releía las mismas páginas varios días seguidos. Esta lectura me proporcionaba placeres infinitos, quizás nunca me había sentido tan cerca de otro hombre como de este autor ruso un poco olvidado, y sin embargo yo no habría podido decir, al contrario que Gogol, que Dios me había dado una naturaleza compleja. Dios me había dado una naturaleza simple, infinitamente simple, diría yo, era más bien el mundo a mi alrededor el que se había vuelto complejo. Y así yo me había encontrado con un estado de complejidad del mundo demasiado grande, sencillamente ya no me veía capaz de asumir la complejidad del mundo en que estaba inmerso, por eso mi comportamiento, que no pretendo justificar, se volvió incomprensible, chocante y errático. Una forma de pedir perdón. ¿O Sí. ya no hay forma de pedir perdón? Igual el libro tiene una vuelta final súper romántica. Pato tiene razón. Sí, justo después de que no asesina al niño. Justo después de que decide, por un accidente, no porque le haya bajado la O sea, culpa a yo los digo- José Morales. Yo digo, si fuera tan desapegado como parecía ser, esa parte final no se podría haber escrito. No, pues claro. Sí, insisto, tienes razón. Sí, lo que pasa es que él no se da cuenta de eso hasta que ya es Y demasiado los tarde. principios y los finales siempre están conectados desde el punto de vista literario. Por tanto, la japonesa del inicio está vinculado con ese final más sustantivo. Yo creo que extrañaba a Camille. Y la perdió por Gil. Y la perdió y se casó con una japonesa porque extrañaba a Capri. Lean el libro y después nos cuentan. Está complejo. Le- Hagamos un libro que sea la Oye, hay que decir que historia ficcionada. hay que decir que cada libro de Julia se convierte en un evento cultural significativo en su país. O Pero sea, 300.000 el día- ejemplares la el primera día semana. que se agotan rápidamente. Yo creo que ahí es la pregunta. ¿Qué pasa con Julia? ¿Cuáles son los botones que apretan que le permite tener este nivel El de... fin de la República. Todo lo que se repite siempre en Francia cuando empieza a aparecer Gulliver, que es la muerte de la República. La muerte de la República. ¿Nosotros? No el esta. derrumbe del modelo, dicen. No el derrumbe del modelo. Ya nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. Volveremos. Gracias, Panchito. Gracias, amigo Alexi. Literalmente, buenas noches, los pastores de la agricultura. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. On Route